participantes del Instituto Nueva Luz. Son bienvenidos para el inicio de este curso, de este tercer trimestre, el cual inicia desde el 2 de octubre hasta el 20 de diciembre. Y aquí les compartiré el cronograma de actividades, de temas de actividades, que el mismo está compuesto, el módulo está compuesto por 3 unidades que corresponden a la unidad 1 en cultura, el folclore panameño, en la unidad 2, cultura de Panamá, en sus diferentes temas y diferentes actividades que se desarrollan dentro de cada unidad. Y las mismas las clasifico de esta forma, con un cronograma correspondiente al tema, a la unidad, en este caso, que la unidad 1 corresponde al tema del folclore panameño en sus conceptos y sus características, con las actividades, cuestionarios y respuestas, ya con sus un cuestionario de 20 preguntas con sus respectivas respuestas. Mapa conceptual del tema 1 y el glosario, un glosario correspondiente a esos términos que va en forma de conceptualización de esos términos, buscar su concepto correspondiente e ilustrar cada palabra relacionada al término o su concepto. Y la forma de presentación, como deben enviarlo en la plataforma, ya deben tener o tienen, por ahí tienen las plantillas o las indicaciones correspondientes, igual seguir secuencia del módulo para el desarrollo de diferentes actividades. La descripción del módulo ya lo conocemos, ¿verdad? La visión, la misión, los valores correspondientes, el mensaje, los objetivos para cada tema y el compromiso del contrato de aprendizaje que deben seguir. En la introducción general sobre la cultura de Panamá, los aportes en el folclore en las diferentes provincias, y que esto corresponde. Iniciamos entonces el tema con el tema 1 del folclore panameño, el concepto, las características, con sus actividades correspondientes, el cuestionario, el mapa conceptual y los términos con sus conceptos e ilustración. Además, con otra actividad que está en la página 13, que corresponde a un dibujo en relación a elementos folclore tomando figuras de referencia. Un dibujo sobre algunas de las diferentes o muchas de las facetas en las que se presenta o que se expresa el folclore panameño. El tema 2, que serían los instrumentos típicos, donde se da una clasificación de los instrumentos panameños, el vestuario típico y su uso correcto. El tema 3, que es la cultura de Panamá,
donde esto lleva las diferentes facetas o diferentes aspectos que lleva nuestra cultura en su gran clasificación, ¿verdad? La cultura de Panamá, donde se clasifican, aquí donde se expresan las razas o diferentes, la influencia que ha tenido Panamá con sus diferentes razas en diferentes, radicados pues, en diferentes puntos del país. Además, las características y las comidas típicas en su clasificación. Y el tema 4, que serían los elementos representativos, como son el vestuario, la leyenda, las artesanías. Y elementos representativos en otras áreas del folclore. El tema 4, que serían las fiestas religiosas, fiestas tradicionales y fiestas típicas. Ahí estaremos conociendo pues la diferencia que se da en cada una. Y para culminar entonces, el proyecto final, por esto tenemos que ahí, bueno, se dará elaborar un proyecto sobre el folclore panameño, seleccionar una provincia, clasificar una de las provincias representativas y representar sus características folclóricas, religiosas, elementos representativos, instrumentos, leyendas, artesanías, comida, por mencionar algunas de las facetas de las áreas del folclore. Además de la autoevaluación y la coevaluación que debe completar cada uno con los diferentes aspectos que se le indica. Y con esto entonces terminaríamos, complementamos entonces el módulo correspondiente a este trimestre. A ver, además de esto, entonces además de esto, vamos a ver eh, vamos a hacer lectura del tema 1 correspondiente al folclore panameño. Lectura del tema 1 correspondiente al folclore panameño. Vamos a ver acá primero lo correspondiente a esta clase, que es el folclore panameño, tema 1, la unidad 1. Impulsar y fortalecer y conservar el folclore en sus expresiones artísticas de toda población del país sobre la cultura regional y universal. Conservar las expresiones artísticas folclóricas de las regiones de Panamá. En sus actividades de aprendizaje, fortalecer los diferentes aportes artísticos del folclore panameño, desarrollando como actividad, con repaso del tema 1, elabora un cuestionario de 20 preguntas con sus respuestas relacionadas al tema del folclore panameño en el tema 1. Preparar un documento con, ya sea en formato PowerPoint o Word, donde se expresan las diferentes manifestaciones folclóricas de Panamá, exponer y enviar a la plataforma. Aquí estamos viendo pues actividades crónicas, tema de exposición, explicación y reforzamiento interactiva, y como actividades sincrónicas preparar, en este caso, las actividades de
el cuestionario de las 20 preguntas con su respuesta y su ilustración correspondiente, y además de un documento donde expresa las diferentes manifestaciones folclóricas de Panamá, que están comprendidas en: 1, el término del folclore; 2, mezcla étnica en Panamá, su influencia cultural; y 3, el Festival del Corpus Christi y sus diferentes actividades; 4, bailes representativos más populares, que en esto se menciona el baile del torito guapo, baile congo, la espina, el punto, el mejorano, el atravesado, el bullerengue, el tamborito, y clasificados en las diferentes provincias, ¿verdad? Que en cada provincia se representan de forma diferente. Las evaluaciones, pues, la evaluación de la actividad desarrollada, que ya serán enviadas o subidas a la plataforma en sus términos correspondientes. Bien, inicio el tema de la unidad 1, el tema el folclore panameño. Está compuesto, pues, de diferentes partes, como se le menciona, el concepto o el concepto del término folclore, las mezclas étnicas, festival, los diferentes festivales, en este caso el Festival del Corpus Christi, que es una actividad de carácter religioso, entre otras áreas, bailes representativos, los bailes representativos y las características que forman el folclore panameño. A ver, ¿qué nos indica el término folclore? El término folclore proviene de la palabra anglosajona folklore, la cual inicia a utilizarse cuando el estudioso inglés William John Thoms, cuyo seudónimo era Ambrose Markham, solicitó a los directores del periódico El Ateneo de Londres la publicación de una carta que, entre otras consideraciones, proponía el nuevo término para referirse a lo que hasta entonces se conocía como antigüedades populares. Este hecho ocurrió un 22 de agosto de 1847. El término folclore podemos resumirlo que se refiere al saber popular o ciencia del pueblo que toma en cuenta todas aquellas manifestaciones que son propias de un pueblo o de una nación. Todas esas facetas, todas esas expresiones que se muestran, que se desarrollan en los diferentes pueblos de Panamá de manera muy autóctona, muy regional, muy tradicional, ¿verdad? Todas estas diferentes actividades, bueno, que se ha desarrollado por mucho tiempo, pero ahora con la actualidad, con los diferentes eh, eventos que se dan, eventos naturales que se presentan, pues se han dejado, bueno, se han seguido compartiendo ya, buscando la modalidad virtual para hacer, desarrollar estas diferentes actividades.
Hay también que tener en cuenta las manifestaciones culturales, sociales y religiosas que existen y que existen en diferentes museos donde se puede apreciar el apasionante arte y la cultura que se esconden tras los muros de algunos pueblos, como son canciones y otros de un pueblo, región o país. Que todo esto lo podemos ver de forma virtual, forma digital o natural, en vivo, en diferentes eventos que se desarrollen en diferentes puntos de, del país, ¿verdad? Donde se expresan todas estas manifestaciones artísticas, manifestaciones culturales, folclóricas, de las diferentes facetas que, con la cual está formada, está compuesta el, el folclore nacional. En sí, pues el folclore, el término folclore, está comprendido por dos áreas, que quiere decir el saber de un pueblo, todas aquellas creencias, todas las creencias populares que se desarrollan, se destacan dentro de una sociedad, de una actividad cultural, de una comunidad, pueblo o país, y que son expresadas por diferentes manifestaciones, ¿verdad? Danza, bailes, comida, vestuarios, las tradiciones, las costumbres y todo esto que se han desarrollado y que hemos cultivado a través del tiempo y que se ha mantenido gracias a que se da el aporte o se da la comunicación o la transmisión de las diferentes generaciones y que se debe conservar y fortalecer, ¿verdad? Para cultivar con estas actividades artísticas que se dan en las diferentes áreas, diferentes partes de las diferentes regiones de Panamá, que en algunas áreas, algunas provincias se desarrolla más, se aplica más, se conserva más, se escribe más. Bueno, ya eso es parte de las costumbres y tradiciones o creencias de una comunidad. Ante esto se da también la mezcla étnica que también, las etnias también forman parte de lo que es el folclore panameño, de nuestra cultura nacional, y que su influencia cultural es una fuerte impregna en todo el arte, por decirlo así, en las colonias, y tales como esto que ha tenido también una influencia colonial que se presenta en los diferentes edificios de arquitectura, en iglesias, en catedrales, en algunas principalmente más destacadas que se identifican más con el tipo de arte colonial que ha tenido las influencias étnicas de otras regiones, como es la iglesia de Santo Domingo, que también que está formada pues por estas influencias coloniales que nos han traído otras regiones, otras áreas que han visitado nuestro país, ¿verdad? Luego, sus historias han dejado huellas en el resto del país, reportando su intelectualidad, laboriosidad, tradiciones, música y bailes, cantos y otras actividades eh, artísticas, y que han fortalecido y han influenciado en todas estas facetas de las actividades que se desarrollan en nuestras regiones a nivel nacional. Es decir, que toda cultura popular, tratando de conservar en lo más que se pueda, el folclore del interior panameño conserva todos estos atractivos para el deleite de cada uno de nuestros visitantes. Otro de los temas que debemos ver, de ahí donde deben obtener estas informaciones, deben elaborar su proyecto, su actividad. Otra de estas es el Festival del Corpus Christi, que no es más que una fiesta religiosa, tipo religiosa,
desarrollada en algunas provincias, algunas regiones de Panamá, principalmente en la Villa de los Santos y en el área de Colón, ¿verdad? Entonces, tradicionalmente se practican estas actividades. El Corpus Christi no es más que una fiesta religiosa, el tipo donde se representa el cuerpo y la sangre de Cristo. Es una celebración religiosa principalmente desde hace siglos, con danzas folclóricas, y se da en la Villa de los Santos. Y esta actividad se desarrolla, se celebra 60 días después del Viernes Santo. 60 días después del Viernes Santo, lo cual indica el calendario católico, y en esta majestuosa celebración del folclore se realizan varias danzas como son la Montezuma española, la Montezuma cabezona, la danza del Gran Diablo y la representación de bailes combos como unas manifestaciones folclóricas más distintivas y coloridas de la provincia de Colón, ¿verdad? Me mencioné, son las provincias donde se desarrolla esta actividad, en la provincia de Los Santos y en la provincia de Colón, destacando todo esto, estas manifestaciones folclóricas muy coloridas y atractivas, eh, muy concurridas por turistas y diferentes visitantes de diferentes partes del país. Los ritmos de tambores congos y sus intensos bailes y representaciones tienen un gran valor histórico dentro de la cultura panameña. Hacen resaltar el folclore y lo autóctono de las regiones de la provincia de la bella ciudad de Panamá. Están los bailes típicos. Sin duda, el baile más característico de este país es el tamborito. En este y muy reconocidos bailes actualmente son representados en la provincia de Los Santos, al cual en otras regiones del país todos tienen un toque diferente, pero haciendo del instrumento resonar en todos los bailes. En la provincia de Los Santos se cultiva el tamborito santeño con influencias españolas, y en la provincia de Darién se hace notar la influencia de los negros de África con el baile del bunde, ¿verdad? Le recalcamos esto, que en la provincia de Los Santos se cultiva el tamborito santeño, influencia española, y en la provincia de Darién se hace notar la influencia de los negros de África y el bunde, ¿ya? Que es el baile característico, en este caso, de Darién. Y así cada provincia nos muestra un baile característico, un baile que lo identifica, un baile, una danza que lo representa, ¿verdad? Que se les puede mencionar pues según las diferentes provincias, como dicen, el tamborito. Hay algunas danzas de diablicos también que son característicos de la provincia de Los Santos de Herrera. Si se le menciona otra de las danzas, que es el torito guapo, por ejemplo, le mencionaría entonces el área de Coclé, el área de Los Santos, y en las danzas Congo sería entonces la provincia de Colón. Otro de los bailes muy reconocidos son la cumbia santeña, la cumbia chorrerana, que también son ejecuciones diferentes y muy originales de esta zona. Las mismas disfrutan de gran colorido y movimiento, y muy alegre, donde el instrumento, el tamborito, hacen resaltar y hacen expresar la alegría que representa cada región, cada provincia, cada área de nuestro país. Y cabe destacar pues que también otras provincias son identificadas o son resaltadas con algún tipo de danza o algún tipo de tradición que los resalta, que lo identifica. En cuanto al término folclore, que son hechos y fenómenos tradicionales del pueblo que se manifiestan en diversos aspectos materiales, como son la vivienda, la comida, la vestimenta, los instrumentos musicales, los cantos, danzas y
diferentes tradiciones o costumbres, manifestaciones de cada región, ¿verdad? Que cada uno las desarrolla, cada uno tiene, cada uno las celebra en diferentes fechas durante el año. Las viviendas características, ya si nos vamos a aquellas viviendas longevas, aquellas viviendas costumbristas, aquellas viviendas que tradicionalmente folclóricas, las elaboradas con esos materiales de su entorno, como son la madera, el barro, la tierra, el agua, ¿ya? Que eran la teja y que eran prefabricadas, elaboradas por sus propios ocupantes, los propios residentes, celebrándose en esto una gran actividad eh, y expresando aquellas manifestaciones artísticas de cada área. La vestimenta, en la vestimenta, porque cada área, cada región, cada provincia tiene un vestuario que lo identifica, ¿verdad? Que lo representa, como es la provincia de Veragua, la provincia de Los Santos, cada uno tiene una pollera, un traje típico femenino, masculino, que lo identifica, que lo representa. En las comidas, cada área tiene que, bueno, por lo general, las comidas son muy representativas, son porque por tradición, por costumbre, se han ido conservando y se han ido transmitiendo pues, de un lugar a otro, que no se ha conservado esa tradición, la costumbre en cuanto a la comida, que hay tanto comidas típicas nacionales panameñas, como también la influencia de esas comidas que se representan, que se dan o que se traen tradicionalmente por influencia de visitantes de otros países que se han radicado en Panamá. Una muestra de esto en cuanto a la comida es el Festival de Degustación de ANSE, que se celebra, que se desarrolla en la provincia de Veragua, donde se reúnen allí las diferentes regiones, en el caso de Panamá, igual que las diferentes regiones o diferentes provincias, diferentes países, por lo general, ¿verdad? Que representan cada una de estas áreas, cada una de estas tradiciones que traen influencia a nuestras tradiciones nacionales culturales en cuanto a folclore. En cuanto a los instrumentos musicales, tratándose del folclore panameño, clasificándolos en instrumentos de cuerda, de viento, de percusión, también tiene cada provincia instrumentos distintivos, instrumentos que los representan, como son el grupo en el caso de instrumentos de percusión, la caja, el cojador, el repicador, la guira o churruca, como que cada provincia, cada área lo identifica con un nombre diferente, las maracas, eh, el triángulo, la campana dental, todo esto, o algunas áreas que utilizan el cajón de madera, que son para aquellas provincias donde se tiene esa influencia africana, ¿verdad? Con aquellos ritmos africanos, ritmos negroides. Como también algunas áreas que utilizan algunos instrumentos que han utilizado de tipo, utilizando por ejemplo la quijada del que se obtiene de la cabeza de la vaca, que también lo han utilizado como instrumento de percusión en algunas regiones de Panamá. Entre otras manifestaciones, el folclore espiritual, ya que también es representativo de las diferentes provincias, en diferentes provincias, resaltando algunos
imágenes de carácter espiritual, en el caso, por ejemplo, de la imagen de la María Milagrosa, Jesús Nazareno, Jesús Nazareno en sus diferentes manifestaciones, ¿verdad? En el área de Coclé, en Colón, áreas de los Santos, Veragua, que cada uno tiene sus manifestaciones en su folclore espiritual religioso. También se manifiesta la música, la danza, los cuentos, las leyendas, las supersticiones, los refranes, las creencias. En cuanto a la música, también cada provincia está representada, está identificada con una música, una danza diferente. Por mencionarle algunas danzas, algunas de estas músicas, también están los diablicos, por decirlo, que están clasificados o que se ponen en práctica en la provincia de Herrera, Los Santos, Coclé y Colón, que también o sea, que están clasificados en diablos limpios, diablos sucios o diablos espejos, ¿verdad? Que también están clasificados como diablos limpios y que en cada área pues tienen su representación diferente, en tanto el área de Azuero como ejemplo la provincia de Colón, que son con representaciones diferentes de los diablicos. Las supersticiones, las creencias, los refranes. También se tienen en cuenta las manifestaciones sociales y religiosas que se dan en la ciudad y en la ciudad existen varios museos donde se pueden apreciar el apasionante arte de la cultura que se esconden tras los muros de algunos pueblos, que también a través del arte, la pintura, la cultura, también son representados la cultura folclórica, cultural de nuestro país. En todo caso, la definición actual del folclore es la ciencia de tradiciones y costumbres de un país y que son los conocimientos del saber de un pueblo. Lo que se piensa, siente, comparte, realiza, utilizan o transmiten de generación en generación. Todo esto forma parte de lo que es el concepto o la definición de el folclore. ¿Ya? Ciencias, tradiciones, costumbres, con conocimientos del saber, tradiciones de un pueblo, que son transmitidas y se sienten y comparten o se realizan de generación en generación. El folclore es un conjunto de tradiciones y costumbres que cuenta con hechos y manifestaciones o fenómenos que son el producto o el resultado del hombre que conviene en la sociedad de un hecho social. Entre otras de las actividades, se dan el resultado de las actividades donde los hombres que han convivido en sociedad durante largo tiempo se sigue transmitiendo como producto colectivo y anónimo de una parte de una sociedad. Y de esta forma, pues es transmitido, es conservado y es fortalecido el folclore, ¿ya? A través de las diferentes generaciones, transmitiéndolo en sus diferentes manifestaciones artísticas. Otra de las áreas es las características del folclore, que son las características anónimo, empírico, popular, funcional, tradicional y vigente. Cuando el folclore es anónimo, cuando el término o el folclore es anónimo, cuando el creador del hecho folclórico existió, pero al socializarse el producto, su nombre ha sido olvidado y perdido su importancia. Se pierde por la transmisión oral cuando el hecho se colectiviza adquiriendo carácter social y se pierde su autoría. ¿Ya? Cuando no se reconoce, cuando se deja de aplicar, cuando se deja de practicar, entonces se pierde esa autoría y no hay alguien que lo
representa, ¿verdad? Esa sería una de las características o manifestaciones folclóricas, sería en el caso anónimo. Cuando el folclore es empírico cuando se transmite a través del ejemplo y de la manera tradicional se hace, o de hacer las cosas y representarlo, o se hace por imitación y no es institucionalizado ni eruditos. Se hace popular cuando es de uso colectivo, que al popularizarse son reinterpretados y adaptados por el grupo social que lo hace suyo, el cual incorpora sus propias características como patrimonio de todos. Se hace funcional cuando cumplen una función dentro de la sociedad, donde se desenvuelven, satisfacen las necesidades del grupo social en el que vive, y cuando ya no funcionan, cuando ya no son funcionales, tienden a desaparecer, ¿verdad? Se van desapareciendo, se van dejando de aplicar, de practicar o de transmitir de generación en generación. Cuando es tradicional. Es tradicional cuando son transmitidos de una generación a otra y tienen una herencia histórica que vive en el presente, y esa tradicionalidad nutre la conciencia de los hombres y se integra funcionalmente. ¿Ya? De esta forma es tradicional. Es vigente cuando se mantienen vivos la colectividad y los considera patrimonio tradicional y velan por la conservación de los heredados por su integridad y por su carácter. De esta forma, entonces, se mantiene la vigencia, donde se mantienen vivos, complementado pues por lo tradicional, que es transmitido de generación en generación y se mantiene activo, ¿verdad? Aplicado, practicado y presentado en diferentes manifestaciones, diferentes momentos. A ver, ahora para complementar, el tema, vamos a complementarlo con un video donde complementa esta información. Creencias, costumbres, artesanías, etcétera, tradicionales de un pueblo. Eso es lo que nos acaba de decir este pequeño diccionario. Pero nosotros no nos vamos a quedar tan solo con ese significado. Nos vamos a hablar un poquito más respecto al uso de esta palabra y cuándo se utilizó por primera vez. Como ya habíamos mencionado respecto a lo que es folclore, pero ahora de una manera más amplia, ¿qué es folclore? El folclore es un conjunto de costumbres y tradiciones que pertenecen a un pueblo, una región o a un país. Estas costumbres y tradiciones también incluyen artesanías, pintura, leyendas, supersticiones, historias, relatos y festividades, entre otras cosas también.
La palabra folclore se implementó por primera vez el 22 de agosto de 1846 por el arqueólogo de nombre William Thomas. Este arqueólogo estaba buscando una palabra donde pueda involucrar a todas las antigüedades populares. Como ya hemos dado una pequeña introducción respecto a folclore, ahora vamos a descomponer esta palabra por la fusión de dos palabras en inglés. En este caso, una forma de expresión, una representación del folclore que se aplica o se practica en diferentes regiones, ¿verdad? En este caso, diferentes países, y que cada uno está representado con sus diferentes tradiciones y costumbres, aplicados, realizadas en diferentes momentos o fechas específicas para cada uno. Con esto complementaríamos entonces la actividad o el tema
Y el mismo, pues, en esta primera parte deben desarrollar el cuestionario de las 20 preguntas. Hice la actividad, cuestionario, las 20 preguntas, con sus respectivas respuestas, el mapa conceptual, y además pueden seleccionar uno de los temas donde van a desarrollar un proyecto, uno de los temas que están relacionados, uno, al término del folclore, dos, mezclas étnicas, festivales, en este caso Festival del Corpus Christi, bailes representativos y más populares, en este caso típicos de folclóricos, y las características de los hechos, manifestaciones folclóricas, ¿verdad? ¿Cuáles son esas características? Seleccionar uno de esos 5 temas y elaborar, no sé, un proyecto más a fondo sobre esas manifestaciones, ¿verdad? Del folclore. Con esto complementamos entonces la actividad de la clase de hoy, y que puedan desarrollar cada una de las actividades para la fecha correspondiente. Que tengan una buena tarde.